Hay polémica en México porque en 3 estados del país se deja sin condena a quien tenga relaciones sexuales con un adolescente si accede a casarse con la víctima. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esta legislación violenta la integridad de los niños, los tratados internacionales y el propio sistema de protección a los menores. Vanessa Alemán, periodista NTN 24 en México, tiene el reporte. Vanessa, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Y pues aquí, pese a los muchos avances que se han dado en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el delito de violación sigue siendo un tema opaco en códigos penales de muchas entidades. Esta es la historia. Mientras en el mundo se lucha por la igualdad femenina, la equidad de género en los cargos públicos y contra la violencia a la mujer, en México, en varios estados, el delito de violación sigue siendo una práctica que no se castiga si el agresor accede a casarse con la mujer abusada. Los códigos penales de Sonora, Campeche y Baja California incluyen sanciones de entre 3 meses y 6 años de cárcel para quien copule con una persona mayor de 14 años y menor de 18, pero contemplan el perdón para el abusador si éste se casa con la víctima, hecho que va contra los compromisos gubernamentales y la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A finales del año pasado, la CONAGO se comprometió para poder hacer justamente este seguimiento para que el matrimonio de las niñas ya no tenga estas excepciones. Niñas, estamos hablando también de niños y adolescentes, de hombres, ¿no? Varones, que también pierden muchas oportunidades cuando se casan muy jóvenes. De acuerdo con el INEGI, más de 3.200 niñas y adolescentes entre 12 y 14 años están casadas, viven en unión libre, están divorciadas, separadas o son viudas, por lo que la abolición del matrimonio en menores de edad es la batalla a vencer en México. Las niñas y las adolescentes tienen derecho a desarrollarse como cualquier otra mujer, pero sobre todo tienen derecho a desarrollarse sin estar en pareja. Es decir, no queremos más matrimonios de personas menores de 18 años. Los matrimonios en menores de edad representan reiteradas violaciones a sus derechos humanos, así como su libre desarrollo, y acentúan la desigualdad en el país. Que ninguna niña ni ningún adolescente puedan casarse antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque esto les resta oportunidades de vida, oportunidades de desarrollo, oportunidades de educación, y bueno, en general, pues de salud. Finalmente, el llamado es a desplegar una política pública que permita que niños y adolescentes puedan concluir su formación educativa, ya que de otra forma se seguirá viendo como primera opción el matrimonio y el embarazo. Y bien, pues en estos vacíos legales las más afectadas son las niñas y adolescentes de menores recursos, ya que ven violentados sus derechos humanos en reiteradas ocasiones. Es la información que tenemos y volvemos al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Vanessa, por ese reporte, y precisamente queremos preguntarles en nuestro Twitter, invitarlos a que participen del programa. ¿Está usted de acuerdo con que un abusador sexual sea indultado si se casa con la víctima? Nuestros puntos de contacto hoy, @latarde NTN24 y @LauraPuente. Por supuesto, esperamos sus respuestas y sus comentarios. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, está con nosotros hoy para analizar esta situación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Laura, muy buenas tardes, gracias por este espacio. Las leyes mexicanas castigan con cárcel a la persona que tenga sexo con un adolescente, ya sea de manera forzada o consentida bajo engaños. ¿Por qué los estados de Baja California, Campeche y Sonora tienen códigos penales que indultan precisamente al abusador? Bueno, hay que tener presente que México es un país machista por excelencia. Las leyes mexicanas tienen un fuerte sesgo patriarcal y esto hace que muchos delitos como este, particularmente que en algunas entidades federativas se le conoce como estupro, es el concepto jurídico, es decir, relaciones sexuales, dicen ellos, consentidas por una persona adolescente con alguien adulto que obviamente le supera en edad. En estas entidades federativas existe además un agregado, y es que la persona puede ser indultada, no procesada, si accede a casarse con, en este caso, la víctima. Porque obviamente se está colocando en una lógica primitiva de principios de la Edad Media, de la honra familiar, más que el respeto al cuerpo, a la persona y a la dignidad de la niña, fundamentalmente, que son los casos
y que lamentablemente todavía son resabios que están en nuestro país. Hay que tener presente que el 21% de los matrimonios que ocurren en México son de personas menores de edad. De manera reciente, como ya ustedes han documentado, se logró que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes coloque que la edad de matrimonio será después de los 18 años de edad, y ahora estamos trabajando y buscando que los congresos estatales puedan tener los proyectos de ley que permitan modificar los códigos civiles, porque más allá de esta ley general, donde opera esto es a nivel estatal o local, y estos son los códigos civiles los que lo permiten. Pero, y para allá voy porque pues nos imaginamos que es algo que causa demasiado revuelo. ¿Cuáles son esas medidas que están adelantando los congresistas y organizaciones civiles para tratar de cambiar estas leyes en estos estados? Bueno, lo primero es una campaña que tenemos con la Agencia de Naciones Unidas, ONU Mujeres, junto con la Red por los Derechos de la Infancia en México, UNICEF, entre otras organizaciones, llamada de la A a la Z, buscando que cada entidad federativa actualice su Código Civil para eliminar figuras del estupro y, por supuesto, subir la edad permitida de matrimonio a partir de los 18 años de edad, como establece la Ley General. Una segunda muy importante es aportar información para que las congresistas, los legisladores, puedan tener la evidencia de por qué hace daño. 3 elementos muy básicos. Como mencioné ya, el 21% de los matrimonios son con personas menores de edad. Segundo, la media de edad de la persona que se casa con una mujer adolescente, en estas figuras que ahora existen, le supera 10 años de edad. Es decir, no están siendo relaciones entre adolescentes que como Romeo y Julieta se enamoran y se casan. No, estamos hablando aquí de personas adultas que abusan de esta condición de desventaja de estas chicas y que cruza con un tercer elemento, la falta de oportunidades para estas adolescentes, que les lleva a que en muchos momentos incluso ellas mismas consideren que casarse es una opción para salir de la pobreza, para salir de la violencia, y por ello necesitamos políticas públicas que garanticen que las niñas puedan permanecer el mayor tiempo posible en la escuela, retardar lo más posible el inicio de actividad sexual y también retardar lo más posible el contacto con alcohol u otro tipo de sustancias. La evidencia científica a nivel internacional nos dice que si logramos abatir esto desde políticas públicas, garantizaremos que las adolescentes, particularmente mujeres, puedan tener una mejor condición de vida, alejada de la violencia, con oportunidades de crecimiento personal y sobre todo que cuando tengan hijos no les hereden la pobreza. Usted menciona particularmente mujeres y justamente ahí hay algo que nos causa cierta curiosidad, y es que en todos los textos de los códigos penales reza, y lo voy a leer textualmente, al que realice cópula con mujer de 14 años de edad y menor de 18. ¿Qué pasa con las víctimas varones? ¿Quedan totalmente desprotegidos por las leyes mexicanas? Efectivamente, esto es un acto de discriminación y reitero esta idea de que las leyes son patriarcales. Se está cuidando la honra de la familia, entendiendo que la mujer adolescente al, tener relaciones con alguien ajeno de su familia, está afectando esta honra, y por eso es que la salida de casarla es algo que se usa todavía mucho en estos 3 estados, pero en otras entidades federativas y tristemente con los sectores más pobres del país y particularmente con comunidades indígenas. Ahora, en varios casos, muchas de las adolescentes que se casan con sus novios mayores de edad para evitar que sean encarcelados duran casadas hasta un solo mes. Las autoridades entran allí a investigar o a hacer seguimiento a la pareja. ¿Qué protección tiene la menor entonces? Sí, lamentablemente esto, se acompaña de nuevos hechos delictivos. O sea, hemos insistido que si una persona adulta tiene relaciones sexuales con una menor de edad y además se casa con ella, está configurándose un delito de trata. Es decir, la familia está entregando a su hija a su abusador, alguien que la violentó. Entonces, estas cosas son importantes de hacer visibles, por supuesto, para sustentar la modificación de ley, pero lamentablemente por ahora las autoridades carecen de alternativas de política pública, de programas para poder dar seguimiento a estos casos. Confiamos que el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral que se está instalando en este momento en el país, en los últimos meses, paulatinamente junto con otra figura nueva, que es una Procuraduría de Defensa de Derechos de Niños y Niñas, puedan hacer esta tarea de identificación de casos. Creo que tenemos un gran retraso en nuestras leyes, gran retraso cultural, pero bueno, paulatinamente vamos avanzando con estas modificaciones de ley y nuevas instituciones que tendrán la responsabilidad de prevenir e identificar sobre todo estos casos antes de que ocurran. Un gran retraso en las leyes en este tema en específico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Saludos hasta la Ciudad de México. Laura, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.